Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase de bibliología. Hoy vamos a tener un tema muy especial y es: ¿hay mitos en la Biblia? Esa es una pregunta bien interesante y un argumento que utilizan muchos para desprestigiar las escrituras. Lo primero que vamos a hacer entonces es orar a Dios, pedir de Él su gracia y su misericordia para que podamos desarrollar nuestra clase de esta noche. Le invito entonces para que me acompañe en una oración. Nuestro amado Dios, te damos gracias en esta noche. Pedimos por los méritos de Cristo que nos concedas en esta noche la sabiduría y el entendimiento, la gracia, el discernimiento y la humildad necesaria para acercarnos a tu palabra, de tal manera que podamos ser bendecidos a través de ella, nuestra fe fortalecida, animados, Señor, en el conocimiento que tenemos de tu grandeza, de tu poder, de tu soberanía a través de las Escrituras. Bendice a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que han de estar conectadas o que han de ver este video. Gracias, nuestro fiel, buen y misericordioso Señor. A ti damos por siempre el honor, la gloria y la honra por siempre. Bien, mis amados hermanos, recordemos algunas cosas que hemos visto en estas últimas clases. Ya estudiamos las 4 características de la Biblia según la teología o la bibliología. Una de ellas es la autoridad. Vimos también acerca de la claridad, la necesidad y la suficiencia de las escrituras. Sin embargo, ahí no termina el estudio de bibliología. Todavía podemos y debemos aprender mucho más con respecto a la escritura. Sobre todo porque nuestra fe debe estar bien fundamentada, bien cimentada. Debe ser una fe basada en hechos racionales, científicos, comprobables, inteligentes, hasta donde nos sea posible. Y eso es importante y es una gran necesidad para cada uno de nosotros. Nuestra fe no puede estar cimentada ni en sentimientos, ni en emociones, ni en pareceres, ni simplemente en deseos humanos. ¿Por qué esto? Porque nosotros debemos, a través de esa fe, combatir no solamente a los que se llaman ateos, los que están fuera de un contexto, digamos, religioso, sino también todos los tropiezos que se colocan aún dentro de la misma iglesia por muchos que se consideran sus líderes. Me refiero más específicamente a todos sus grupos de liberales teológicos que dentro de sus muchos males proclaman que la Biblia es un libro lleno de mitos. El siguiente párrafo es uno de los postulados de los muchos y muy diversos grupos liberales que hay en la actualidad, que son hijos, pues obviamente, de la neoortodoxia barthiana. Ya vimos algo así sobre Barth, con uno de los promotores de este movimiento. Les voy a leer uno de sus tantos textos. Creemos que la Biblia no debe interpretarse literalmente, puesto que no es infalible ni inerrante. Es un texto histórico situado y condicionado por los hechos y valores que predominaban en sus diversos momentos de producción. Por eso sostenemos que su verdad no radica en la letra de sus mitos y leyendas o de sus leyes y doctrinas, sino en el llamado de Dios que estos textos nos comunican. Un mensaje de Dios, nuestro Padre y Madre, que nos convoca a amarnos como hermanos y a hacer un mundo más justo para todos. Pareciera interesante esa posición, pero ya desde este momento comenzamos a verle esas dificultades, ¿no? Ese ver a Dios como Padre, Madre y hablar sencillamente del amor como hermanos de toda la humanidad, de tratar de hacer un mundo justo. Cosas loables en cuanto a la justicia, la hermandad, pero que nada tienen que ver con el Dios de la Biblia y con el descrédito que se le está haciendo a las Escrituras. Por eso es que la parte que nos interesa en el día de hoy es que hay que refutar todo este tipo de cosas, blasfemas,
Por eso es que nos vamos a adentrar un poquito en lo que ellos llaman esos mitos y leyendas en las escrituras. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestra clase y vamos a comenzar citando un texto que se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vamos a comenzar entonces hablando de qué es un mito. ¿Qué es un mito? Entonces, vamos a ver su definición inicialmente. Un mito, podemos decir, o se define como una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. Ahí empezamos a ver que en un mito no participan seres reales, sino seres fantásticos, nuevamente héroes, dioses, personajes fantásticos, que está desarrollado dentro de un tiempo no histórico, no real, y que sencillamente lo que trata es de dar sentido o una explicación a un hecho o a un fenómeno. En este sentido, los mitos ofrecen explicaciones sobre diferentes aspectos. Cuando un mito habla acerca del origen del mundo, estamos hablando de cosmogonía. Cuando habla de los dioses, o sea, de los personajes en sí, estamos hablando de teogonía. Pero si el mito hace referencia acerca del hombre en la tierra, su origen o cómo surgió el hombre en la tierra, estamos hablando de que esos mitos son antropogénicos. Si hablan de la fundación de las culturas, de las naciones, de los pueblos, hacemos referencia a mitos fundacionales. Si el mito hace referencia de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones, entonces estamos hablando de mitos etiológicos. Así como si el mito habla acerca del bien y del mal, cómo se originaron, estamos hablando de mitos morales. Y cuando hay mitos relacionados o asociados con la idea del fin del mundo, estamos hablando de mitos escatológicos. Entonces, como nos damos cuenta, existe diversidad de mitos y algunos de ellos, entonces, aquellos liberales teológicos tratan de aplicarlos a las narraciones de la Biblia. Como dijo el pastor Augustus Nicodemus, seguramente usted ha escuchado acerca de este gran hombre, dice lo siguiente: equiparar las narrativas bíblicas a los mitos paganos es validar la mentira y la falsedad en nombre de Dios. Es adoptar una mentalidad pagana y no cristiana. En palabras aún más sencillas, creer que la Biblia tiene mitos es adoptar una mentalidad pagana y no cristiana de la Escritura. ¿Y qué razón tiene este hombre? Entonces, antes de continuar, hermanos, debemos dejar en claro también algo, y no para que se le extrañe, es que técnicamente hablando, la Biblia sí contiene algunos mitos. Usted se estará preguntando, pero si nos acaba de decir que la Biblia no, o vamos a combatir el hecho de que algunos dicen que en la Biblia hay mitos, y ahorita nos está diciendo que la Biblia sí contiene mitos. Voy a explicarles en qué consiste esto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos varios de esos mitos. Está, por ejemplo, la creencia de los pueblos cananeos que existían dioses llamados Astarot, Renfán, Dagón, Adramelech, Nibás, Asima, Nergal, Tartat, Milcol y Baal. Usted todos sus nombres los encuentra fácilmente en una concordancia bíblica y encuentra los lugares en donde se hayan mencionados. Por ejemplo, de Baal existía el mito
de que podía responder con fuego al ser invocado por sus sacerdotes. Eso nos remonta a la historia de Elías y los profetas de Baal. Ellos pedían fuego que descendiera del cielo, porque dentro de su mitología ellos creían que su Dios podía hacer eso. También existe un mito egipcio de que el río Nilo, el sol y el propio faraón eran divinos, por ellos se consideraban como descendientes de los dioses y eran adorados como dioses. A lo que estoy haciendo referencia es que aunque la Biblia menciona este tipo de mitos, no lo hace con el fin de avalarlo o de darlo por cierto, sencillamente lo menciona como un hecho histórico. Eso da aún más veracidad a la Biblia porque ésta sí se desarrolla dentro de un contexto social, político, cultural y dentro de la cronología del tiempo en el cual el hombre se ha movido. Existía, por ejemplo, también el mito filisteo del rey Pez o el rey Dagón. ¿Sí? Algunos pueblos creían también que el Dios de Israel, Yahvé, en el Antiguo Testamento, necesitaba una ofrenda de tumores y ratones de oro para ser apaciguado. Eso eran creencias de ellos, no algo que Dios demandaba o algo que fuera cierto. Sencillamente se mencionan, como dije anteriormente, para decir qué creían esos pueblos y para enfatizar lo equivocados que ellos estaban. Existía también el mito cananeo de la reina de los cielos que exigía incienso y tortas de los adoradores. Ahora, este mito se ha propagado aún hasta nuestros tiempos, ¿no? Aún se adora a la reina de los cielos con diferentes nombres y en diferentes culturas siempre se ha tenido esa imagen de una diosa madre, de una reina de los cielos, y a través de la historia ha asumido diferentes nombres y aún en nuestros pueblos y en la religión tradicional también se tiene a una persona, a una mujer que se le llama reina de los cielos. Aún el mismo Pablo, estamos hablando del siglo I de nuestra era, en alguna ocasión también se encontró con ese tipo de mitos en una ciudad en la que él se encontraba en ese momento, en la ciudad de Listra. Y después de él haber sanado a un hombre y la gente ver ese hecho extraordinario, los confundió con los dioses del Olimpo y quisieron adorarle. Acompáñenme a Hechos, capítulo 14, el verso 11. Dice de la siguiente manera, ¿sí? Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. O sea, los mitos han sido parte de los pueblos a través de todos los tiempos. Y aunque estamos hablando del siglo I, aún en nuestros tiempos siguen existiendo ese tipo de mitos en nuestras culturas. La gente sigue creyendo en personajes, en seres, en hechos fantásticos, aduciendo la creación de la naturaleza, de la tierra, del hombre, a fuerzas sencillamente naturales, al azar o sencillamente a dioses hechos a su propia capacidad mental. Por eso es que es importante ver si ese es el concepto que se nos presenta en la Biblia, un libro lleno de mitos. Por eso es que Pedro también estaba perfectamente consciente de lo que era un mito. Vamos a volver a la cita que leímos inicialmente al introducir el estudio, ¿sí? Cuando él escribe a sus lectores acerca de la transfiguración y de la resurrección de Cristo, él hace una cuidadosa distinción entre los hechos que realmente sucedieron, que él está testificando personalmente, y el mito o las fábulas que él llama artificiosas.
en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que fue el que tomamos en nuestra lectura inicial, él dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro sabía perfectamente que la historia de la resurrección podría ser confundida con un mito, algo inventado de una manera muy experta, como han intentado idear algunos escritores, diciendo que los discípulos se confabularon para crear esta historia, para armar una religión, para buscar seguidores, para dar credibilidad a ese maestro que una vez existió allí en Galilea, de los cuales ellos fueron discípulos. Esto se ha transmitido a través de diferentes libros, historias, novelas y todo eso, y la gente lo sigue creyendo. Pero no tienen en cuenta que nadie muere por una mentira, y la gran mayoría de discípulos murieron como mártires. Y tiene que ser uno estar loco o estar desquiciado para morir y para sostener una mentira a tal punto de dar su propia vida por sostenerla y por mantenerla. A lo que parece entonces es que Pablo y Pedro, juntamente con los profetas y los autores del Antiguo Testamento, ellos estaban perfectamente conscientes de la diferencia entre una historia real y otra inventada. Entonces, podemos decir que los autores bíblicos, o decir más bien que los autores bíblicos crearon mitos, significa que ellos sabían que estaban mintiendo y engañando al pueblo con historias perfectamente inventadas por ellos, cosa que se sale de toda realidad. Sus escritos, cuando lo leemos, lo que nos muestran claramente es que ellos estaban conscientes de la diferencia entre una historia inventada y los hechos reales. Distinguían esas dos cosas perfectamente y lo dejaron claro a través de sus escritos. Además, a través de la historia, los cristianos hemos considerado el mito como algo a ser reemplazado por la fe en la revelación bíblica. Seguramente nosotros, cada uno de nosotros tuvo en su momento algún mito acerca de la creación, acerca de cómo era Dios, acerca de la escritura como una invención humana. Bueno, muchas cosas que consideramos mitos o creencias a veces populares, pero que son irreales, pero era lo que le daba sentido a nuestra vida. Cuando conocemos la escritura es que realmente comenzamos nosotros a darnos cuenta que es necesario cambiar nuestra manera de pensar por la verdad y por la revelación que hay en las escrituras. Bien dice la palabra que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Mientras el hombre no se enfoque en lo que realmente Dios dice, en lo que la palabra dice, lo crea y lo confiese, realmente va a seguir viviendo una vida llena de mitos. Ahora, existe obviamente una diferencia entre el mito liberal y varias narraciones que aparecen en la Biblia. Hay varias historias que tiene la palabra, creadas por los autores bíblicos, que claramente nunca acontecieron. Y estoy haciendo referencia a las parábolas o a la poesía. Ahora, si nosotros vemos este tipo de escritos, este tipo de narraciones narradas allí, ya sea en una parábola o en una poesía, pues no podemos decir que son mitos. Por eso es que cuando los liberales dejan de reconocer la diferencia entre mitos y géneros literarios, en los que se usa licencias, poética, lenguaje figurado, todo lo que están haciendo es una confusión.
Es obvio que no se pueden confundir estas cosas. Una cosa es una parábola o una poesía que tiene libertad en su lenguaje, su expresión, que no utiliza hechos o personajes a veces reales o cosas que se ajustan a los acontecimientos que la gente comúnmente observa. Pero eso no es un mito, eso es una expresión literaria que permite el uso del lenguaje de una manera diferente a un hecho histórico. Entonces ellos tienen que hacer ese tipo de diferencia y nosotros tenemos también que aprender a hacerla. Ahora, una de las grandes, podemos decir, confusiones es querernos hacer creer que el relato de la creación que está en el libro de Génesis es en realidad solo un mito. Este es especialmente a lo cual ellos acuden para desprestigiar y para desacreditar las escrituras. Para ellos, de hecho, los primeros 11 capítulos de este libro son solamente eso, un mito, leyendas, con el fin de expresar de una manera metafórica, dicen ellos, la concepción de la realidad que tenían los hebreos antiguos. De una manera de decir, bueno, ellos en su ignorancia, en su incapacidad, ese fue el único medio de tratar de explicar las cosas que habían acontecido. Les recomiendo entonces un documental que se llama Es Historia el Génesis, que lo encuentra en YouTube, en esa dirección, para que usted lo vea. Está en inglés, pero pues tiene subtítulos. En este documental se demuestra que es intelectualmente razonable para un cristiano abrazar la creación literal en 6 días. Eso entonces nos va a ayudar a entender, a comprender mejor acerca de si la Biblia es un mito o no. Sobre todo, pues es hecho por especialistas, por científicos, y no por cualquier persona que le dio por decir que no, sencillamente hay que creer algunos hechos sin ningún fundamento. Ahora, en la actualidad es muy poco popular creer que los relatos de los primeros 11 capítulos de Génesis son literales. Para el que lo afirma, como lo hacemos nosotros, pues sencillamente se nos dice que somos tontos o incrédulos o que definitivamente no utilizamos los hechos científicos o los escritos que hay sobre la biología o sobre evolución o muchos otros tipos de cosas y que sencillamente negamos a utilizar nuestro entendimiento, cosa que está absolutamente lejos de la realidad. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que ellos usan para decir que esos 6 días de la creación no son literales? Algunos dicen que los días corresponden cada uno a 1000 años, o sea, que esa creación duró 6000 años. Otros dicen que la palabra día, en hebreo yom, significa era o etapa. Entonces tratan de equiparar cada día con una era geológica que pudo haber durado millones de años. Y entonces tratan de cuadrar sus supuestos descubrimientos con esta teoría. Otros sencillamente dicen que Génesis describe lo que sucedió hace casi 6000 años, no el periodo entre el momento en que las cosas surgieron supuestamente de la nada, el famoso Big Bang, y esos 6 milenios, o sea, lo que daría más o menos un total como de 13.800 millones de años desde el momento en que las cosas comenzaron a ser. Este tipo de pensamientos obviamente tiene consecuencias teológicas.
Esta es la razón por la cual pensadores reformados como Gerardus Bolz, como Luis Berkhoff, como el doctor Martin Lloyd Jones, adoptaron la interpretación literal de Génesis en general y la creación de 6 días en particular. Porque si esto no nos afectara, si no importara, pues estaríamos en este momento perdiendo tiempo. Pero como nos damos cuenta, el hecho de que tengamos una posición definida, de creer lo que nos dice literalmente la narración bíblica, o de creer lo que el hombre trata de ajustar con ese tiempo, pues sí va a afectar nuestra teología, nuestra fe, nuestra creencia, el cómo vemos nosotros a Dios y el cómo vemos nosotros su palabra. Ellos entendieron entonces que los eventos incluidos en la creación de 6 días son esenciales para la teología bíblica. Entonces vamos a mencionar o a decir que hay al menos 4 razones teológicas que vale la pena considerar y que se pondrían en juego dependiendo de la posición que nosotros asumamos. En primer lugar, que la bondad de Dios debe reflejarse en la creación original. Vamos a un texto que se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 21. Romanos, capítulo 8, versículo 21. Dice así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Significa que en algún momento dado algo pasó con esa creación que ahora está en una condición de esclavitud, que un día va a volver a su condición inicial. Y esto precisamente es lo que vemos nosotros en Génesis 1. Dios dice en repetidas ocasiones que lo que Él hizo es bueno y es bueno en gran manera, que es muy bueno. Que era un mundo de abundancia, que era un mundo de belleza, tanto así que ni siquiera habían animales carnívoros. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde les será para comer. Toda planta verde les será para comer, y fue así. O sea, todos los animales eran herbívoros. O sea, no había corrupción, no había muerte en ninguna manera, en ningún lugar. ¿Sí? Todo era bueno. Sin embargo, esta imagen de un mundo bello, diseñado de una manera artística, solo se ajusta a una creación de 6 días. Si uno va a adoptar entonces la cronología que llamaremos longeva, extensa, de millones de años, uno debe aceptar entonces que la Tierra estuvo ausente del universo durante sus primeros 9.000 millones de años, y que después de un evento galáctico de enfriamiento, la Tierra se formó lentamente a través de miles de millones de ambientes inhabitables. Y nada de eso nos habla de algo bueno, de algo bello, de algo hermoso. Y finalmente Dios creó la primera vida marina compleja. Y luego creó o evolucionó progresivamente diferentes tipos de organismos. Estos entonces experimentaron muertes y eventos de extinción masiva que llevaron a la destrucción de trillones de criaturas vivientes. Todo esto sucedió mucho antes de la aparición de Adán y Eva, según su cronología o la cronología longeva. Lamentablemente, algunos cristianos no están interesados en este tipo de detalles. Sin embargo, cualquiera que elija aceptar un universo
viejo, antiguo, longevo, está aceptando implícitamente los eventos históricos que acompañarían ese tipo de cronología. Y esa sería una historia entonces llena de vida y muerte, no de la bondad de Dios. Entonces estaríamos nosotros diciendo que esa bondad de Dios no se vio reflejada en esa creación original, sino que fue mucho posterior a todos esos acontecimientos. No está basada entonces en una creación en donde se mostraba la excelencia de todo lo que Dios había hecho. Otro punto que también es interesante considerar es que el pecado de Adán y Eva provocó la corrupción y la muerte universal, que esa fue la causa, según la Biblia y según lo que creemos de la narración bíblica, que ocasionó todo el mal y todo el daño sobre la tierra. O como leíamos hace un momento, que la tierra está sujeta a esclavitud. Pero, según la cronología longeva, vieja, antigua, de millones de años, la corrupción siempre ha sido parte del universo. Siempre ha habido muerte, destrucción, nueva creación, destrucción de millones de animales. Y esto se puede ver en el registro fósil, que supuestamente representa 540 millones de años de sufrimiento y de muerte animal, los famosos fósiles o registros fósiles. Y esto proporciona imágenes de un mundo a menudo lleno de espinas, de cardos, que son el símbolo realmente de la maldición, resultado o consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Entonces, desde este punto de vista, el pecado de Adán no pudo haber sido la causa última de la corrupción universal, porque si ellos fueron creados posteriormente a que todo ya había evolucionado y todo ya estaba, entonces ellos no tuvieron nada que ver con todo el mal que ya venía desde siglos antes, con toda esa mal, con toda esa destrucción que hubo sobre la tierra durante millones de años. Entonces, como evento histórico, su desobediencia ocurrió mucho después de la corrupción, pero según la creación de 6 días, el pecado de Adán precede a la maldición de Dios sobre su creación. El sufrimiento y la muerte de los animales se produjo como resultado de la desobediencia de Adán, no antes de ella. Las espinas y los cardos eran parte de la maldición, no anterior a esta. Esto es básicamente lo que Pablo afirma en Romanos 8:21, lo que leímos hace un momento, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esto es lo que la teología sana siempre ha afirmado. A Adán se le dio el principio de dominio sobre toda la creación, pero cuando pecó, toda la creación sufrió corrupción como consecuencia de esa relación única que había entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el lugar edénico en el cual Dios le colocó. Otro tercer punto, entonces, que tiene que ver con esto que estamos desarrollando, estas 4 razones teológicas que serían afectadas dependiendo de la posición que nosotros tomemos, si creemos en una creación de 6 días o en una creación longeva o vieja. Este tercer punto entonces es que las escrituras se deben usar para interpretar las escrituras. Las dos interpretaciones, tanto la literal como la metafórica, pretenden ser precisas. ¿Cuál es la prueba? ¿De cuál podemos nosotros estar seguros y ciertos? De aquella que pase intacta a través de la totalidad de la Biblia. Esa sería la verdadera. Vamos a ver una interpretación literal o una interpretación metafórica. ¿Qué es
lo que otros textos de las Escrituras afirman. Veamos algunas cosas importantes. Por ejemplo, Moisés conecta la semana de la creación con una semana normal en el cuarto mandamiento. Todos conocemos el cuarto mandamiento acerca de guardar el día del Señor o guardar el día de reposo, en el cual se dice que después de que el Señor terminó toda su obra, descansó de ella, y se nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. Si ese día corresponde a millones de años, entonces nosotros tendríamos que descansar de igual manera, o sea, nunca haríamos nada, porque correspondería a miles de años, y nuestra vida es ínfima comparada con una era geológica tal como la describen algunos pseudocientíficos. Otra cosa también importante es lo que nos dice Isaías, capítulo 42, el versículo 5. Allí Isaías, en este texto, nos habla o afirma que Dios creó al hombre al mismo tiempo que creó los cielos y la tierra. Mire lo que dice Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces no habla de tiempos distantes entre una cosa y otra. Además, Jesús, cuando explica la destrucción de la tierra por un diluvio y lo hace a la luz de su segunda venida, dice lo siguiente en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de un hecho real, de un hecho que explicaría precisamente toda la cantidad de fósiles que podemos encontrar en diversos lugares. A lo que no hay muchas veces una explicación lógica es cómo podemos encontrar fósiles de peces, de animales marinos en altas montañas. ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién los llevó? ¿En qué momento ocurrieron estos hechos? Además, Lucas, el gran investigador, el escritor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando habla acerca de la genealogía de la cual viene Jesús, habla de una sola genealogía que abarca toda la historia del mundo. En Lucas capítulo 3, especialmente lo que son los versículos 23 al 38, vemos ahí cuando él comienza a hablar acerca de Lucas capítulo 3. Cuando él comienza a hablar a partir del versículo 23, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Trata de hablar o de enseñar a las personas que iban a leer su evangelio de cuál era la genealogía de Jesús, de dónde procedía. Y él comienza entonces desde Jesús y va hacia atrás, hacia el origen de toda la raza humana, terminando el versículo 38 diciendo: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, él investiga la historia del mundo a través de una sola genealogía.
Otra cosa importante es que Pablo también relaciona el trabajo de Adán con la obra de Cristo, y eso lo hace en dos de sus grandes epístolas, tanto en Romanos como en Primera a los Corintios, en donde compara a Adán con Cristo, el primer Adán, el primer hombre con Cristo, el nuevo Adán, el nuevo hombre. Pero no solamente ellos, sino también Pedro muestra la relación entre la creación, el diluvio universal y el juicio venidero. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 al 22. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Se cuenta cómo relaciona hechos de la historia del pasado con la vida de Cristo y con el futuro y con lo que vendrá, porque muestra a Cristo estando en el cielo a la diestra de Dios. Entonces, solamente hay una secuencia histórica que se ajusta consistentemente, que es la creación de seis días. Otro cuarto punto en cuanto a lo que estamos viendo acerca de las 4 razones teológicas que consideramos que serían afectadas radicalmente dependiendo de la posición que tomemos. La tierra es longeva, la descripción de Génesis es un mito, o creemos en la narración bíblica literal de una creación de 6 días. Entonces, esta cuarta es que las doctrinas esenciales están relacionadas con la historia, no están relacionadas con mitos, con leyendas, sino con aspectos que sucedieron en la historia del ser humano a través del tiempo, un tiempo real en el cual nos movemos, en el cual estamos. Entonces, Pablo establece esa conexión necesaria entre los eventos de la historia y la doctrina cristiana. Y usted puede ver todo lo que él habla en 1 Corintios capítulo 15. Y Pedro también lo hace de la misma manera en su primera epístola en el capítulo 3, como leíamos, con la creación, el diluvio y el juicio final. Y todas las narraciones y los hechos y lo que dice Jesús en muchas partes en los evangelios, entonces ratifica que lo que sucedió en el pasado, en los primeros 11 capítulos de las Escrituras, fueron hechos reales, fueron hechos históricos. Y por lo cual entonces, solo dentro del marco histórico de la creación de 6 días, todos estos eventos se unen al tejido del tiempo. No son fantasiosos, no son fantásticos, no son irreales. Por ejemplo, si las gruesas capas de roca con fósiles son el resultado de un diluvio universal, son un recordatorio físico del juicio universal de Dios sobre la tierra en el pasado, así como en el futuro. Sin embargo, si uno adopta la cronología convencional, esas enormes capas son simplemente un testimonio de millones de años. El juicio de Dios se borra de la tierra y quizás se pasaría por alto en el futuro. Bien dice Génesis 1:31, recordemos lo que Dios dice acerca de su creación. Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Entonces, para concluir, la creación de 6 días es la única opción viable a largo plazo para una sana teología.
o como dijo el doctor Martin Lloyd Jones, no tengo evangelio a menos que Génesis sea historia. No tengo evangelio a menos que Génesis sea historia. Entonces, como pueden darse cuenta, hermanos, es importante que tengamos una posición definida con respecto a esto que acabamos de hablar, de exponer. ¿Realmente hay mitos en la Biblia? No, la narración bíblica no son mitos. Que haya escritos que utilicen figuras literarias en las cuales se hable de hechos o de acontecimientos no reales en un momento determinado, no significa que sean mitos, porque hemos comprobado a través de diferentes textos que esas narraciones bíblicas están sustentadas por los escritores bíblicos y por el mismo Jesús. Entonces, es importante, hermano, que nosotros mantengamos una visión clara, real, razonable y científica. Por eso les recomiendo el video para que lo vean, de tal manera que sin deseo de contender con otros, podamos tener razón de nuestra fe y podamos tener razón de lo que la palabra nos enseña. Bien, hermanos, vamos a concluir nuestra clase, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios y les esperamos entonces para el día de mañana en nuestro servicio dominical, todos conectados a partir de las 10 de la mañana. Invite amigos, a familiares a sintonizarnos y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Dios le bendiga, vamos a orar para ser entonces despedidos. Nuestro amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, por tu amor incomparable para con nosotros, por dejarnos una evidencia clara, razonable a través de las Escrituras, de lo que tú hiciste, Señor, al comienzo de todas las cosas. Que aunque no se utilicen términos técnicos, refinados, porque ese no era el objetivo, ni términos científicos, sino que de una manera sencilla nos diste a entender a todos, a toda la raza humana, desde nuestros primeros padres hasta nuestros tiempos, de que todo lo hiciste bueno, hermoso, y que fue como consecuencia del pecado del ser humano, que esta tierra ha sufrido tanta desolación, tanta tristeza, tanto desgaste, tanto daño. Gracias, Señor, por tu infinita bondad, misericordia y amor. Pedimos tu bendición sobre nuestros hermanos, sobre nuestros oyentes, y te damos como siempre el honor y la gloria por siempre.